Adherimos sin dudarlo a este acto en el entendido de que se trata de un homenaje a una persona singular. El doctor Jorge Washington Larrañaga, hijo de un homónimo diputado por Paysandú, fue 2 veces intendente de su departamento natal, fue, como se ha dicho en sala, 5 veces senador, fue candidato a la presidencia, 2 veces candidato a la vicepresidencia, presidente del directorio del Partido Nacional, líder de un sector político, pero por sobre todas las cosas fue una persona de bien, una persona franca y por sobre todas las cosas fue un luchador tenaz hasta el final en cada una de las actividades que emprendió en su vida. Yo intercambié personalmente opiniones con él, siendo él ya ministro del Interior, y pude aquilatar la sinceridad, la franqueza, la decisión y sobre todo el compromiso con lo que estaba haciendo del ministro Larrañaga. Me contaba anécdotas de sus visitas a una cárcel, de sus diálogos con los presos, de lo que veía en las comisarías. Y uno veía una persona que había hecho del ministerio su propia vida. Y eso seguramente condicionó lo que le quedaba por vivir, habiendo dado todo por una causa superior. Nosotros somos de los que pensamos que aquellos que son capaces de morir por una causa superior merecen antes que nada respeto. Y si esa causa conduce al bien común, al bien de la sociedad, a más del respeto, merecen reconocimiento y merecen homenaje, y merecen este homenaje. Creemos que Jorge Larrañaga nos dejó a todos un ejemplo de lo que debe ser el servicio a la comunidad, un ejemplo de rectitud, de cumplimiento de la palabra empeñada, de desprendimiento del interés personal en aras del interés del país, y así lo demostró en distintas ocasiones que fueron mencionadas aquí en sala. Creo que ese ejemplo nos debe de guiar a todos en una política donde muchas veces lamentablemente faltan esos ejemplos. Creemos que debemos de seguir a ese guía que hoy en ausencia nos sigue guiando, porque ese tipo de ejemplos nunca muere. Vaya nuestro profundo homenaje, nuestro sentido respeto a la memoria del doctor Jorge Larrañaga y el deseo de que nuestro país encuentre en su huella el camino hacia un bien, hacia un destino mejor que el que hoy tiene nuestra sociedad. Muchas gracias, señora presidenta. Senador Domenech. Desde Cabildo Abierto, nuestro saludo a las autoridades presentes, a los colegas parlamentarios y nuestro saludo y nuestro respeto a la familia del doctor Jorge Larrañaga. Como señalaban las conocidas coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Realmente la muerte lo sorprendió al doctor Larrañaga de manera imprevista. Se acercó a él al decir de Manrique, tan callando. Y esto es lo que hizo más dolorosa la desaparición física de quien fue un político honesto, valiente y de principios. Como señaló José Enrique Rodó en Motivos de Proteo, no vive quien más vive, sino quien con su superior maestría multiplica y reparte los elementos de su actividad espiritual. Y por eso, si bien su vida cronológicamente fue mucho más breve de lo que era de esperar, sin duda
fue muy intensa por su capacidad de multiplicar y difundir sus ideas, sus principios y sus aspiraciones. Fue un hombre que defendió firmemente la legalidad como intendente, como legislador y como ministro, y desapareció en momentos en que libraba victoriosamente una dura batalla contra el crimen que asolaba y preocupa a nuestra sociedad. Sin duda, el doctor Larrañaga ha surcado el Aqueronte, ha atravesado el Hades y ha llegado a los campos elíseos, que según la mitología están prometidas a los hombres excepcionales. Porque Jorge Larrañaga no solo fue un gran político que ocupó gran cantidad de cargos electivos, recibiendo reiteradamente el respaldo de la ciudadanía, sino que además cultivó como hombre del Partido Nacional un fortísimo patriotismo. Y tuvimos el honor de participar en alguna oportunidad de la marcha a caballo que él denominaba como el encuentro con el patriarca, desde Chapicuí hasta la meseta de Artigas, reverenciando así al padre de nuestra nacionalidad e inspirador de las mejores tradiciones de nuestro pueblo. Pero no solo fue un gran artista, también fue un gran blanco, y como tal pudo decir quizás con Aparicio Saravia: patria es el poder prestigiado por sus honradeces y la religión de sus instituciones no mancilladas. Supo ser fiel a los principios sentados por los grandes hombres del Partido Nacional y transitó por la acción pública haciendo gala de honradez y respeto a las instituciones republicanas que se ha dado en nuestro pueblo. Quizás él, como Carlos Roslo, esté diciendo: te quiero mucho, divisa blanca, porque eres buena, porque eres franca, y en el monte de las ideas, alta y airosa te balanceas como el penacho del chiribá. Fue un hombre sencillo, pero a la vez como la palmera chiribá que se alza en nuestros campos con sus hojas que parecen como despeinadas. El doctor Larrañaga fue siempre hombre de mantener en el éxito y en la derrota una enorme dignidad y un gran espíritu de sacrificio. Así lo recordamos cuando en un momento de derrota electoral prometió no subir más la escalera de la vieja casona de la calle Juan Carlos Gómez. Pero cuando su partido y el país lo necesitaron, con espíritu de sacrificio y entrega, asumió las responsabilidades del momento que le obligaban a transitar el camino que había prometido no volver a recorrer. Porque en definitiva los hombres se deben a sus compromisos patrióticos, a su partido, a las instituciones que a lo largo de la historia han sabido darse los pueblos, y el doctor Larrañaga se ha ido, pero permanece vivo su ejemplo que sin duda continuará inspirando a los jóvenes de su partido y de todos los partidos. Muchas gracias. Diputado Luz. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, saludo a los familiares del doctor Larrañaga, a las múltiples autoridades presentes en este ámbito. Un homenaje merecido y muy numerosa la presencia de la gente que nos acompaña. Yo, en pocos minutos, luego de escuchar las excelentes participaciones de los compañeros legisladores que hablaron sobre el perfil del doctor Larrañaga, quisiera hacer alguna reflexión. Como sanducero, conocido de la infancia, teníamos pocos años de diferencia de edad, 3 o 4 años, pero a la edad siendo jóvenes es una diferencia grande. Después se pierde esa diferencia. Y yo lo recuerdo mayor que yo en muchas actividades sociales de Paysandú, deportivas, clubes, actividades estudiantiles, y siempre fue una especie de referente para nosotros. Es decir, era un joven, una época difícil, que sobresalía y que venía de una familia, que viene de una familia que se prolonga, del padre, el doctor Jorge Larrañaga padre, un viejo caudillo del Partido Nacional en Paysandú, la lista 72, la agrupación Diego Lamas, la agrupación más antigua de la República.
en aquellos años de la juventud en la calle Leandro Gómez. Recuerdo cuando salió intendente de Paysandú por primera vez, que hizo el recorrido por la avenida 18 de Julio, pero parte del recorrido lo hizo en un carro, que hoy sería, digamos, de cartoneros, que sorprendió, pero era, yo diría, una persona que jugaba en todas las canchas. Y así podía desfilar en la caja de una camioneta con la misma comodidad que en un carro con cartoneros, que eran amigos de él además. En su vida política, lo recuerdo desde niño en el hipódromo de San Félix, antes de iniciar su actividad política, todos los domingos. Costumbre que continuó luego en Montevideo y que era muy frecuente verlos, encontrarnos en esos ámbitos. Luego llegó la política. En la política recorrió todo lo que pudo. Yo diría que no le quedó nada por hacer. Hasta intentó una reforma constitucional, que son pocos los que pueden decir que lo intentaron. No importa si lo logró o no, ya intentarlo es una aventura. Es una persona muy identificada con el Partido Nacional, no solamente porque es blanco, sino porque la historia de Jorge es la historia del Partido Nacional. La historia de los caudillos, no siempre triunfantes. La historia del Partido Nacional está llena de caudillos que murieron en la batalla y eso lo hace ser un caudillo más del Partido Nacional, morir en la batalla. Muertos pero nunca derrotados, porque en toda la historia del Partido Nacional, esos caudillos que murieron en la batalla y otros que no murieron en batalla, pero murieron dando batalla, lo que ellos lucharon, lo que ellos pregonaron y por lo que dejaron su vida, luego se plasmó en la vida política y pública del Uruguay. Yo quiero destacar, señora presidenta, otro perfil del doctor Larrañaga, que es su sentido de pertenencia a la nación. Una especie, yo no digo que esté un poco relegada, pero creo que ningún político que los que yo he conocido le prestó tanta atención a ese tema. No voy a abrir un debate histórico que no corresponde, pero una de las principales plazas de Paysandú era hasta hace unos años la Plaza Venancio Flores. Y todos los que conocemos el sitio de Paysandú, sin entrar en detalles, sabemos lo que implicó para Paysandú ese sitio y la figura de Venancio Flores. Y el intendente Larrañaga fue el primero, una plaza que tenía ese nombre desde 1880, en intentar decir, acá hay una incompatibilidad histórica. Después inaugura el encuentro con el patriarca, que acá fue mencionado, la ida a la meseta de Artigas, que la meseta de Artigas todos íbamos cuando éramos niños. Era un pajonal la meseta de Artigas, un campo abandonado, con esa estatua imponente de Artigas, esa columna con su rostro a más de 40 metros de altura. Y Jorge Larrañaga fue el que instauró el encuentro con el patriarca en septiembre de todos los años, y es más, en la ley de presupuesto del presidente Lacalle, en un cruce de palabras que tuvimos en una sala acá, me dice, este año vamos a ir juntos. No se pudo por la crisis sanitaria y luego por esta noticia tremenda. Pero hoy es una fiesta tradicional, el encuentro con el patriarca. O sea, un hombre preocupado de ese aspecto histórico, pero también otro tal vez menor para mucha gente, que es el anfiteatro del Río Uruguay. El anfiteatro del Río Uruguay es una obra arquitectónica extraordinaria y cultural. Es un anfiteatro a cielo abierto que recibe más de 20.000 personas, que el que lo ve de afuera parece una colina en el medio de la ciudad porque las paredes es césped, pero cuando uno llega a la cima de esa colina o esa ladera de césped se encuentra como una boca de volcán y abajo el anfiteatro. También obra del doctor Larrañaga que dejó por eso quiero destacar su preocupación, no solamente por la política, que acá la han destacado todos y que ha sido su legado, sino yo diría cosas más pequeñas, pero no tan pequeñas.
en lo que tiene que ver con el sentido de identidad, primero de un pueblo, el pueblo sanducero, con su historia y sus raíces y su cultura, sino también a un nivel nacional. O sea que fue un caudillo del Partido Nacional. En la larga historia del Partido Nacional se pueden enumerar algunos caudillos, muchos dirigentes importantes. Y a mí la historia de Larrañaga, su vida me recuerda, y termino, señora presidenta, es un cuento, no sé si es un cuento, lo leí de un filósofo contemporáneo de Mahoma, Zarqawi, que dice que se encuentra con una persona y le pregunta ¿cómo estás? Y este le dice como alguien que se va a morir. Y el otro le dice, pero eso no es una respuesta, porque lo único que sabemos todos es que nos vamos a morir. Y él dice, sí, eso lo saben todos, pero yo siento que me voy a morir. Que esos no lo sienten todos. Entonces, como siento que me voy a morir, trato de ser mejor padre, mejor amigo, mejor político, mejor en lo que hago, y en lo que no hago no porque escapa, pero con ese sentimiento, desde que tengo esa sensación, es lo que me mueve. Esa es la historia de Zarqawi. Ahora yo creo que el doctor Larrañaga, yo diría toda su vida, vivió así, porque era una fuente interminable de proyectos y una fuerza descomunal y también admirable para llevarlos adelante en las situaciones más adversas. Y tal vez ese temperamento y esa forma de vivir, como lo describía el filósofo maometano, fue lo que lo llevó al final que lo llevó. Un momento claramente de desazón y tristeza, pero si pudiera preguntarse él mismo, es una persona que ha pasado por la cosa pública, que ha pasado por la vida pública, sin que nadie le pueda señalar nada y con su conciencia tranquila de que todo lo intentó. Muchas cosas logró. Lo que no logró fue lo que no dependía de él. Así que a su memoria, a su familia, a sus hijos, a uno de sus hijos en especial que continúa esa senda que le marcó el abuelo y luego el padre, mi humilde homenaje como amigo de la infancia del senador Larrañaga. Gracias.